Hola a todos. Hoy vamos a contestar las preguntas que nos habéis dejado en las redes sociales, elaborando un poco en las ideas que a la gente siempre da curiosidad por saber acerca de la práctica, acerca de muchas cosas que tienen algo que ver con lo que hacemos y ofrecemos. Voy a leerlos de nuestro post en Instagram, donde hemos hecho llamamiento, y algunos en los mensajes directos, y así empezamos. Muy bien. Vamos a ver el primero. Me encantaría saber qué hacéis y cómo enfocáis la práctica cuando no tenéis motivación, falta de sueño, baja energía, etc. Creo que sería especialmente interesante para la gente que está empezando. Mira, yo creo que mejor en contestar esta pregunta porque la vida que llevas es muy intensa. Yo por lo menos me puedo organizar con las clases, me dedico a esto, pero Dani tiene trabajo que no tiene nada que ver con la práctica del movimiento. ¿Y qué cuentas tú acerca de este tema? Bueno, que así como idea inicial es difícil, o sea, hace falta cierta organización, eso es evidente, es importante, pero bueno, también estirar un poco de todos los recursos que tienes a tu alcance. En este caso, falta de motivación, falta de energía, ¿cómo lo puedo, por lo menos en un primer estado, cómo lo podría solucionar? Pues tomando cualquier cosa que tenga a mi alrededor, en el sentido de café, e intentar comer toda la comida que sienta que me dé energía, intentar tener constancia con un buen descanso. Eso básicamente. Sí que hay veces que aún con todas esas cosas sigue habiendo falta de energía o bueno, también entras en una dinámica que ya no te hace el mismo efecto o un día por lo que sea tienes mayor intensidad en eso. Entonces, pues bueno, hacerlo de cualquier manera en el sentido de si tengo que apretar ese día los dientes y hacerlo, lo hago. Eso sería un poco a todas estas cosas a corto o medio plazo. A largo plazo, lo que quiero es tener, o sea, ir construyendo la capacidad, aún utilizando las herramientas que he dicho, como tomar el café, como obviamente preocuparme por el descanso, la nutrición, pero quiero construir la capacidad de tener la voluntad para hacerlo y hacerlo con una sonrisa, hacerlo básicamente caiga quien caiga, como decimos aquí en España. O sea, tener la capacidad de hacerlo. Es un poco, yo creo, la cuestión de, primero, obviamente, lo que dice Dani, de solucionar problemas de falta de energía, falta de sueño, etcétera, pero la falta de motivación, la falta de ganas, es la cuestión de qué es lo que tú eliges hacer con tu vida, porque el problema que mucha gente dice manifestamente que elige hacer algo y luego no sigue los pasos para hacer lo que han dicho que van a hacer. Y esto es la cuestión de madurez para mí, de la cuestión de decidir que yo quiero estudiar movimiento, yo quiero enseñar movimiento para muchos que predican hacer esto. Yo quiero ser practicante del movimiento. Esto conlleva cierta serie de cosas y una de ellas es hacer lo que toca hacer sin motivación, sin energía, solo porque es algo a que tú te decidiste a dedicar tu tiempo y tu vida. Tú no puedes, sí, obviamente la gente puede y lo hace a tener un hijo y de repente que tú decides que no tienes energía o motivación de criarlo, abandonarlo. Eso es un caso extremo, pero cuando tú eliges a tener hijos, traer a otra persona en el mundo,
es un poco el caso de práctica extrema, cuando tú estás obligado a cuidar a otra persona sin motivación, sin sueño, sin comida, muchas veces sin recursos, tiras adelante sí o sí. Pero con otras cosas, y ahora yo creo que la situación es tan cómoda para la mayoría de la gente de Occidente, que esta capacidad de tomar una decisión y seguir con ella es complicada. Entonces siempre buscamos esto, ay, me cuesta hacer una práctica, incluso 1 hora de práctica al día, me cuesta hacer una cosa, me cuesta hacer otra cosa. Te pones de pie y te haces lo que tienes que hacer. Hace 200 años no teníamos este lujo. Si tú trabajas en una granja, la vaca tiene que estar mamada. Ordeñada. Bueno, ordeñada. Mamada, Está no. bien, está bien. Mamada por sus hijos. Tiene que estar ordeñada la vaca. Y da igual si es domingo, si tú no has comido, si tú no has dormido bien, tú vas y lo haces. Lo mismo con un niño pequeño. No puede ser que tú de repente no tengas ganas de cambiar un pañal a tu hijo y no lo quieres hacer y no lo haces. Pues obviamente si en este caso fallas de hacer lo que tienes que hacer, las consecuencias son mucho más graves. Pero es un poco la cuestión de tener respeto a ti mismo. 2 cosas más que quizá cabe también señalar aquí. La primera es que esa fricción siempre va a estar, que es una cosa que la gente tampoco muchas veces entendemos, incluso gente que tiene cierta experiencia con la práctica o con cualquier práctica, la fricción que me va a generar, eso es algo que a todos los niveles o una persona que tiene más o menos experiencia va a experimentar constantemente. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, de alguna manera, cuando esos momentos de mayor fricción o frustración llegan, hay que entenderlos como algo también pasajero, porque muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que al empezar a hacer una cosa sin ganas, luego poco a poco nos vamos metiendo en la dinámica y acabamos teniendo ganas? Y luego, por otro lado, se me ha olvidado, quería comentar alguna cosa más, pero se me ha ido. De momento creo que eso. Tú tienes, por ejemplo, Dani, es un ejemplo de alguien que tiene esta capacidad de llevar trabajo que no tiene nada que ver con lo que hacemos, aplicar la práctica dentro del ámbito que supuestamente no tiene ninguna conexión y tener esta capacidad de levantar a las 5 de la mañana, hacer lo que tiene que hacer, seguir con la decisión que ha tomado sin motivación, sin ganas, con mal sueño, etc. Y es admirable. Bueno, al final es una elección que haces. Es esto, elección, lo que he dicho antes. Hay que elegir. Si tú eliges algo de verdad, profundamente, no vas a tener estas preguntas. Estas preguntas vienen de dudas internas de que el camino que has elegido es correcto. Si tú tomas la decisión, para mí, en el punto donde estoy, yo ya no hago estas preguntas. Lo que decía Dani antes, la fricción para mí es algo que yo sé que voy a experimentar. Yo tengo herramientas que he desarrollado también a través de la práctica, de la experiencia, para, a veces lo sobrepaso un poco, le gano por fuerza, pero la mayoría de las veces hay esta capacidad de simplemente dejar ir y empezar a hacer. Así es más fácil decir que hacer, pero es sencillo la solución. Simplemente vas y haces, como Nike, ¿no? Just do it. Este eslogan que es muy cursi, que está repetido mucho y que la gente lo toma de una forma muy superficial, realmente tiene algo de profundidad. Just do it. Solo hazlo. Tú vienes y tú empiezas a hacer 1 minuto, 2, y luego la bola de nieve se está empezando a hacer más grande. Por inercia acabas haciendo. Pero esto viene de esta elección, que yo decido algo sobre mi vida
y yo sigo adelante con esta decisión. Yo creo que esto se puede extrapolar también a muchos más ámbitos. No solo es la práctica de movimiento o simplemente alguien, no sé, necesita entrenar fuerza y no puede hacerlo, o quiere aprender a hacer pino y no puede hacerlo, que es nivel muy superficial, pero también en otras cosas en la vida. Hacer dinero, mantener un negocio, desarrollarte en diferentes ámbitos, etcétera. La gente no es capaz de tomar una decisión y seguir con ella. Siempre estamos como tirados hacia todas las direcciones y nunca llegamos a enlazar las decisiones que nos llevan a un punto donde queremos ir. Y esto todo viene del mismo raíz, de incapaz de elegir profundamente, porque lo podemos decir en palabra, pero las palabras significan bien poco en este contexto. Tiene que venir desde dentro. Bueno, y aunque venga desde dentro, con todo eso, aunque tú tengas la voluntad de hacerlo o la determinación en cuanto a tener clara la idea de yo quiero hacer esto, ¿vale? Aunque tengas esa elección o cojas esa elección, va a haber días que van a ser malos porque es así. Entonces, bueno, hay simplemente que tenerlo en cuenta y ya has recordado lo que quería decir, que de alguna manera, con lo que estaba diciendo Ana, de que no tenemos los mecanismos o que, por ejemplo, hace 200 años una persona se levantaba porque no le quedaba otra y lo tenía que hacer. Quizá no tenemos digamos, esos pilares que nos impulsan a eso tan duros, pero de alguna manera los podemos replicar de otra forma. Por ejemplo, hay muchas veces, que lo hemos hablado, que aun yo tomando una elección, hay ciertas cosas que, llegado el punto, no voy a hacer por mí. Y es paradójico, porque yo soy el que ha elegido el hacerlo. Entonces, en este caso, el tener una comunidad, el tener un profesor, el tener unas obligaciones, como por ejemplo esta, ¿vale? Tener que, de alguna manera, mostrar lo que hago. Si no tengo a lo mejor ese, digamos, ese estresor, entre comillas, o eso que chequea si yo estoy haciendo algo o no, a lo mejor no lo hago, pero eso, en cierta manera o en ciertos momentos, me puede ayudar, que yo le tenga que dar parte, por ejemplo, a mi profesor, que tenga que presentarme enfrente de la clase, explicar algo, si no lo he practicado, si no he puesto el tiempo, y a lo mejor durante ese tiempo me ha costado, ¿no? Pues eso me obliga a, o el que me junte a practicar con otras personas e intente hablar de algo que no puedo hablar, tengo que haberlo practicado, tengo que haber tenido, y a lo mejor en su momento todas esas cosas me han ayudado a centrarme y a seguir adelante. Entonces es importante todas esas pequeñas ayudas, igual que antes he dicho lo del tema del café o yo que sé, cualquier cosa que te ayude al principio, como en el eslogan de Nike, Just Do It, sí, al principio de forma mecánica, con todo lo que necesite. Muchas veces nuestro profesor habla de si necesitas tomar cocaína, tómala. La gente toma cosas de forma un poco literal, pero sí, bueno, es una broma. Es una broma, pero es un poco para entender el sentido de haz lo que necesites hacer para mantenerlo, por lo menos al principio. No quiere decir el funcionar solo con eso, porque eso es como una primera Llega un puerta. punto cuando esto es insostenible. Claro, es insostenible y además no quieres eso porque realmente estás construyendo por una inercia. Pero ¿qué pasa cuando no puedes tirar de ninguna de esas cosas? Algo tiene que haber crecido, bueno, esperemos que algo haya podido crecer y que empiece a tirar realmente de todo ese proceso, quitando la motivación, las ganas, la energía, el humor, cualquier cosa. Si la práctica que estás haciendo está construida de la forma que sostiene todos estos pilares, ya tendría que haber aparecido. Vamos a mover a la siguiente pregunta. Muy bien. Había alguna en los DMs. Vamos a ver.
no exactamente pregunta, pero dice: una vez escuché la frase de que uno enseña lo que quiere aprender. De ahí mi pregunta de qué opináis acerca de esto, si es que puede entrar como pregunta, ya que yo siento que no enseña lo que ya ha aprendido y no lo que quiere aprender, pero a veces también me pasa que quiero enseñar lo que quiero aprender y lo hago, y en este proceso me doy cuenta de cosas nuevas. Primero, ¿dónde has escuchado esta frase? Ya, ya primera cosa que me hace pensar, ¿quién dice estas cosas? Porque me parece un poco paradójico enseñar algo que tú no sabes. Es como hablar de la IA y preguntar a la IA qué es, no sé, un orgasmo o qué es un martillo. Te puede describir en términos fisiológicos o en términos materiales qué es una cosa u otra, pero alguien que nunca lo ha experimentado no tiene toda la información. Si tú nunca has tenido sexo, en el primer caso, o si tú nunca has construido algo con el martillo, el conocimiento es insuficiente. Y en el mundo de hoy, yo he hablado de esto muchas veces en redes sociales, también en mis clases y con otra gente, la paradoja de el life coach de 20 años, que hay personas que toman una certificación de 2-3 meses y luego enseñan a alguien a cómo construir su vida cuando no han vivido ni la suya realmente. El problema es la gente que les paga, es el problema la gente que fía en un título en vez de en la experiencia. Hemos conocido a gente que tenían estudios universitarios de coach de negocios y han tenido un negocio en su vida que ha fracasado. Nunca han llevado un negocio a éxito. Y van dando lecciones, hablan delante de muchas personas, tienen mucha fama en este mundo. Y yo siempre lo estaba mirando y yo personalmente nunca iría a una persona para pedir consejos sobre algo si esta persona no ha hecho esto. Si yo quiero preguntar a alguien cómo llevar un negocio, yo voy a ir a una persona no que tiene un título universitario de coach de negocios, menos aún un título de un curso de 3 meses, pero a alguien que ha tenido experiencia levantando negocios, llevándolos a éxito, también a fracaso, porque no todo es el éxito, pero por lo menos algún caso de éxito tendría que tener. Entonces, para mí siempre es paradójico. ¿De dónde saca la gente estas ideas? Y yo, en cierto modo, puedo entender lo que quieres decir, pero para mí siempre ha sido un poco ridículo, lo siento, pero es lo que me parece a mí y soy sincera, esta forma de afrontar estas cosas. ¿Cómo tú puedes enseñar algo que tú no sabes? Hay que tener ganas de aprenderlo, me parece válido. Y entonces tú vas y aprendes y buscas la mejor persona para aprender una cosa u otra, de verdad, si quieres aprender a cocinar o llevar un negocio o moverte bien. Pero el problema de nuestros tiempos con las redes sociales, con el deseo de optimizarlo todo, de ponerle el label, de ponerle nombre, de darle una certificación, que hay certificaciones de 2 días para ser entrenador de CrossFit y luego le den a esta gente oportunidad de trabajar con otras personas. Siempre me ha parecido esto un poco raro. Desde luego, yo soy minaría y la gente que piensa como yo soy minaría, obviamente, pero esto es mi opinión y yo siempre intento tener coherencia en eso. Yo tengo mucha experiencia en la vida, por ejemplo, y yo puedo dar consejos desde las cosas que yo he vivido, pero desde luego en otras cosas yo no puedo atreverme a dar consejos en esto. Y la única forma de solucionarlo es crear estas experiencias, de ir a vivir a otro país. Para mucha gente no es una solución, pero, por ejemplo, esto te da algo de conocimiento del mundo, a ir a aprender con un profesor durante mucho tiempo, da igual que será tocar una flauta o moverte o lo que sea. De crear estas experiencias
Pero ya cuando entras a algo con no deseo de aprender, pero con deseo a enseñar esto, ya estás transgiversando todo el camino desde el principio, porque tu forma de entrar ahí no entra desde profundo deseo de aplicarte a ti mismo, pero viene un poco de otra cosa. En el mundo de hoy muchas veces es simplemente el hecho de yo quiero hacer dinero, no siempre, pero esto es algo bastante común. Y hacer dinero a mí me parece digno y honorable, pero haciéndolo de forma coherente. Vendiendo de coaching de vida con 20 años, a mí personalmente no me lo parece. También se puede entender como a lo mejor una simplificación, de hacerlo demasiado simple, ¿no? El hecho de que en ese camino de que yo lo enseño, yo voy aprendiendo, sí, pero... Sí, también, enseñando aprendes. Claro, pero eso es una pequeña parte de... Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ha dicho Ana de irse a otro país, te da perspectiva. En este caso, el querer aprenderlo y el querer enseñarlo sin tener un conocimiento previo y ir explicándolo, ir enseñándolo, te va a dar una parte, pero es como muy reducida, ¿vale? Necesitas más perspectiva. Entonces, en ese caso, lo habitual, o bueno, lo más enriquecedor, si realmente lo quieres aprender, a lo mejor sería esperarte un poco, ganar un poco de perspectiva, ganar un poco de profundidad. ¿Cuánto es suficiente? Pues no lo sé, porque es eso, que en el mismo proceso te das cuenta, cuando empiezas a enseñarlo en este caso, que ha habido cosas que se te han escapado. Pero de alguna forma, al menos al principio, te has tomado el tiempo y has recapacitado en eso, que siempre se te va a escapar una cosa, o siempre se te van a escapar cosas. Entonces, cuanto más dilates, o en cierta manera, el hecho de darle ese tiempo, te va a dar mejores herramientas, te va a dar más perspectiva que luego va a repercutir en tu enseñanza, incluso en lo que tú vas a aprender. Porque no es lo mismo empezar explicando algo, transmitiendo algo desde un nivel muy básico que en un momento dado casi que la persona a la que le estás enseñando y tú vais prácticamente de la mano, que tener cierta perspectiva, cierta profundidad, transmitírsela a esa otra persona, pero aún así que haya un poco de separación, porque si no, es como no hay suficiente, no vas a poder transmitir lo suficiente. Sí, lo quería enlazar también con la primera pregunta de que hemos estado hablando, porque muchas veces la gente toma esta decisión. Yo quiero enseñar movimiento, por ejemplo, hablando de esto, porque vienen a un taller de Ido Portal, por ejemplo, y es muy inspirador y habla las cosas que conectan mucho con la gente porque son ideas universales y las ideas que hacen a muchos a pensar y reflexionar y toman la decisión. Yo quiero enseñar movimiento. Pero luego, cuando tú empiezas a caminar el camino y te das cuenta qué es lo que requiere enseñar movimiento, entiendes que tú no quieres hacer esto. Solo ¿cómo se dice? Te ha traído, te has dejado llevar por un poco la idea romántica. Te ha traído lo bonito que es, una idea romántica, efectivamente, pero yo quiero estudiar movimiento, vale. Ponte a hacer práctica tantas horas de la vida. ¿Tú quieres enseñar movimiento o quieres enseñar verticales, locomoción y movilidad, como acaba siendo muchas veces? Yo, si me puse a estudiar movimiento, yo tengo que hacer todo el movimiento a la medida de lo posible, incluidas las cosas que a mí no me gusta hacer. Y yo, si de verdad he tomado esta decisión, que yo quiero enseñar movimiento, yo tengo que asumir esto como parte del proceso. Y no solo las cosas bonitas que yo he visto, que me han inspirado, porque el proceso no va a ser así. Igual que tener hijo,
que ya también el ejemplo que he dado antes, para muchas personas es algo que lo quieren hacer, algo lo hacen y se dan cuenta que esto es lo que requiere tener un hijo, crear un hijo. Pues sí, ahora a poner el trabajo. Y así con muchos procesos. Entonces, para mí, esta inversa de empezar de la cola no lleva a buenos resultados por esta razón, porque cualquier decisión que tomamos en la vida tiene consecuencias. La mejor casa que tú compras va a ser la casa que tienes que arreglar. El mejor compañero de vida con que te casas va a ser la persona que tú vas a pelear hasta final de tu vida, si tenéis suerte. El trabajo que vas a elegir va a ser el trabajo que te va a dar problemas también. Y esto yo creo que la gente muchas veces no tiene en cuenta porque tiene una idea romántica de algo que no ha empezado a penetrar en profundidad. Y esto tiene que ver con cualquier ámbito de la vida. Doy ejemplo de práctica de movimiento, enseñar movimiento, solo como un ejemplo de paraguas de que estamos hablando hoy en este vídeo. Sí, volver, por recapitularlo un poco, al final es eso, falta de perspectiva. Al principio quizá es empezar por algo más, como más pequeño, menos pretencioso, como voy a acumular, voy a intentar ver o encontrar qué es lo que no veo, voy a intentar ganar y a partir de ahí, pues ya un poco meterte más y que está bien el intentar transmitirlo, pero... Sí, hay que empezar por algo siempre, que tú, no sé, si te pones a trabajar en la cocina, tú empiezas cortando las verduras, no empiezas a hacer los platos de restaurante de estrella Michelin o crear menús para tal restaurante. Y cualquier cosa requiere este proceso. Con ciertos ámbitos, por alguna razón, la gente no tiene en cuenta esto. Pero bueno, a lo mejor lo que es el adentrarse es de alguna manera diferente o no requiere tanta... no sé si tan... sí que requiere, pero sí que la idea requiere, es pero que no, pero es diferente. es una idea romántica. Claro, o es diferente o bueno, o a lo mejor las consecuencias también no son tan serias. Como por ejemplo, a nadie se le ocurriría empezar o sea, tomando el ejemplo del que estamos hablando, empezar a operar, ¿vale? Como doctor. Sin embargo, en otras cosas, por ejemplo, preparar un plato o ayudar a alguien con una práctica física, digamos que el riesgo es mucho menor, ¿vale? Pero si lo extrapolamos a cosas así, sí que vemos que a lo mejor a ciertos niveles... Ferran Adrià estaría de acuerdo con nosotros. Habría un problema, pero bueno, por eso que a lo mejor no tienes que empezar operando a alguien, simplemente ser menos pretencioso y eso, ganar un poco más de profundidad, de perspectiva en el tema. En lo que sea. Vamos al siguiente. ¿En qué calidades de la práctica sugerirías a un principiante que se centrara? Es muy individual todo. Sería a lo mejor lo básico es la idea esta que tú tienes que dedicar tiempo a algo. Pero las calidades dependen de la persona. Hay gente que viene y necesita abrir el cuerpo, hay gente que viene que necesita cerrar el cuerpo, hay gente que viene que necesita abordar coordinación más que cualquier otra cosa. Es muy individual. Y alguien que os dice de forma diferente os está vendiendo algo. O que hay como un plan por el que todo el mundo tiene que pasar. Sí. No tiene ningún sentido. No funciona así. Hay ciertas cosas. Que la mayoría de la gente del mundo de hoy, comunes. pues la movilidad articular les sería útil, pero no necesariamente es así. No en 100% de los casos. Hay que tener pensamiento crítico. Siguiente. La práctica de movimiento es desde la perspectiva concepto generalista.
¿aplicáis lo mismo en otras áreas que no son movimiento, tipo en la alimentación, sueño, meditación? Sí, por supuesto. Por supuesto. No sé si hay que elaborar más. Todo realmente se vuelve mucho más profundo y tiene mucho más sentido cuando empiezas a combinar los puntos y diferentes puntos de vista y destilar algo. Y más que esto, no en cada área en concreto, pero entre las áreas. Yo puedo aprender de mis estudios de alimentación algo sobre cómo me relaciono con mi marido o de cómo escribir un libro o leer un libro, aprender cómo mantener mejor mi entorno en mi vivienda, por ejemplo. Son ejemplos que me vienen a la cabeza, pero la idea es que todo nutre a todo lo demás. Todos los sistemas tienen cierta lógica de organización y más tenemos la capacidad de entender sistemas complejos como tal, luego podemos aplicar este conocimiento a cualquier ámbito nuevo. Producir una película, por ejemplo. Yo el año pasado he producido una mini película. Nunca en mi vida he producido película antes, pero el conocimiento de sistemas complejos me ha ayudado a entender este ámbito. Y este puede parecer un poco contradictorio de lo que hemos hecho antes, pero más experiencia yo tengo en diferentes cosas en la vida, más sentido van a tener todas nuevas cosas que yo voy encontrando. Obviamente, luego hay que tener experiencia en cada dirección en concreto, pero la idea esta generalista para mí es aplicable a todo en la vida y ayuda a tener una perspectiva muy distinta a cualquier ámbito en que entramos. También quiero matizar que cuando habla de experiencia, tener experiencia, no estamos hablando de las 10.000 horas para ser competente en, sino es una experiencia y una práctica realmente consciente y poniendo en la misma ecuación ciertos elementos. Sino, cuando se habla de práctica generalista, podemos tender a pensar que, vale, pues en cuanto practique muchas cosas, al final eso me va a dar el conocimiento para, y quizá hasta cierto punto te pueda dar ciertas ideas, pero otra vez, volvemos a lo mismo y poniendo como ejemplo lo que ha dicho Ana, de que produjo una película, el hecho de que ha trabajado en las cosas que ha ido trabajando durante la vida. Trabajo desde los 15 años. Pero el hecho de que haya trabajado o en la práctica áreas que en los últimos años hemos desarrollado, haya trabajado en los principios, en ideas que van por debajo de todas estas cosas y que las acaban interconexionando, es cuestión de tiempo quizá el irse a otro campo, el buscarlas, el relacionarlas y entonces a partir de ahí empezar a crear algo, ¿vale? Que es lo que muchas veces tampoco se acaba de entender. El hecho de, pues hago un poco de esto y esto me dará. No, eso te puede dar cierta idea, cierta práctica, cierto conocimiento, pero si hablamos de cosas mucho más profundas, de cosas que interconexionan todas las cosas, como siempre se suele decir, todo está conectado, ya, pero hay que saber de qué forma. Esa es la historia. Entonces sí que desde practicando una cosa, si sabes o empiezas a trabajar con todos esos principios, puedes pasar a otra cosa completamente distinta y ya tener cierta información a través de la cual puedes empezar a expandir. Porque tú entiendes cómo funcionan sistemas. Mi padre decía siempre un dicho en ruso que se puede traducir como una persona que tiene talento en todo. Y esto es un poco lo que él refería, no a persona que nace con capacidades, pero si tú tienes sentido común y tienes el entendimiento de cómo funcionan sistemas complejos,
en la práctica de aplicarte en ello, tú puedes extrapolarlo a otros ámbitos. Un ejemplo de esto, que yo creo que es a lo mejor más fácil para las personas de entender, son idiomas. Cualquier idioma es un sistema y varía bastante de un idioma a otro. Por ejemplo, idiomas indoeuropeos tienen un sistema bastante parecido. El castellano y ruso son idiomas bastante alejadas, pero la construcción de las frases tiene ciertas cosas en común. Y cuando tú empiezas a ver lo grande, empiezas a entender cómo funciona el idioma como un mecanismo vivo y como un sistema complejo. Y luego tú aprendes nuevas palabras, nuevas formas de expresarte y tú lo puedes aplicar a este sistema. Pero también más idiomas tú hablas, más fácil es de aprender otro idioma. Porque cuando tú ya has empezado a tener la conciencia de cómo funciona un sistema grande, tú puedes ir a un sistema completamente distinto que tiene las bases muy diferentes. Por ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo hebreo, que no es idioma indoeuropeo, es idioma semítico, y tiene la construcción muy distinta a todos los idiomas que ya estoy hablando. Pero llega cierto momento cuando tú empiezas a entender cómo funcionan ciertos procesos gramáticos, por ejemplo, cómo se crean las frases, cómo se comunican ciertos conceptos, pasa como un momento de boom, de ver un poco desde fuera y entender, vale, esto se forma así y todo empieza a tener sentido y de repente tú empiezas a poder comunicar y entender lo que te comunican a ti. En todas las cosas en la vida también es lo mismo. Si tú abres un negocio en hostelería y tú puedes llevar un restaurante a tener cierto éxito, a hacer dinero, a hacer buen trabajo, a producir buen producto, si tú luego vas y montas una compañía de juego, lo que sea, tú también puedes implementar este conocimiento, aunque son los ámbitos distintos. Pero el negocio como un concepto grande, tiene ciertos matices que son comunes en todas las cosas. Y la inteligencia verdadera para mí es saber verlo. Y la práctica generalista no es que tú estás haciéndote mejor en lo que tú estás haciendo todos los días, porque esto es fácil, pero tú te vuelves mejor ya de entrada en las cosas que nunca has hecho. De esto Ido habla mucho y esto es algo que con tiempo, con experiencia, empiezas a entender. Que tú puedes extrapolar ciertas cosas de un ámbito a otro y cambia solo lo muy superficial, pero los sistemas los puedes reconocer en diferentes sitios. Vale, yo creo que muy bien. Está más que contestado. Siguiente. ¿Por qué? Un moment, si us plau. Vale. Está en inglés, pero vale. Voy a ir traduciendo, no sé por qué lo dejé, pero bueno. Primera pregunta. ¿Por qué practicar meditación cuando no hay movimiento dentro de esta práctica? Segundo, ¿por qué es importante observar y cambiar cómo hacemos las cosas? Tercero, ¿cómo compartir con los demás mi práctica de movimiento? Gracias. Bueno. Empiezo yo, por ejemplo. Venga. Bueno, en la primera pregunta, ¿por qué practicar en este caso meditación o prácticas que a priori sean carentes de movimiento, vamos a decir? Es bastante simple. No hay un movimiento entendido como un movimiento así, un movimiento grande, pero sigue habiendo movimiento. La falta de movimiento nos llevaría a la muerte, por ponerlo en un extremo, que aún así seguiría habiendo otro tipo de movimiento. Otra cosa es que pudiéramos ser o no conscientes de él. En este caso, el hecho de parar el cuerpo va a hacer que afloren otro tipo de movimientos, de calidades, de a lo mejor no un movimiento per se tan físico, pero un movimiento de pensamientos, de
calidades mucho más sutiles que de forma normal, por ejemplo, ahora mismo yo no puedo apreciar porque hay demasiado ruido en mi cuerpo, hay demasiado ruido a mi alrededor, entonces de alguna manera tengo que eliminar ciertas cosas para poder atender todas esas calidades, ¿no? Todo ese movimiento más sutil que estaría bien que pudiéramos sentir ahora mismo haciendo cualquier cosa, pero que no tenemos la capacidad. Entonces podría ser una puerta de entrada así a grosso modo, por el tipo de pregunta de ¿por qué hacer esto si no contiene esto? Pues eso podría ser una respuesta así bastante interesante para empezar. Sí. Segunda pregunta y primera se contesta de la misma forma, un poco para mí. La otra parte, porque es importante hacer prácticas de meditación, porque la práctica te invita a observarte a ti mismo. ¿Y por qué queremos cambiar cómo hacemos las cosas? Porque la mayoría de las cosas que hacemos no las hacemos en beneficio a nosotros mismos. Hacemos las cosas de forma mecánica, tenemos hábitos que nos han servido en cierto momento, pero ahora ya no nos sirven, pero seguimos haciendo lo mismo, y muchos problemas que la gente experimenta en su vida son frutos de esto, de esta mecanicidad, de estos hábitos, de esta incapacidad de ver que yo estoy haciendo movimientos contra mí mismo en la vida en general. Lo mismo en movimiento físico, cuando yo tengo patrones habituales de que yo no soy consciente y yo hago un movimiento, igual un salto, una dominada, lo que sea, yo me estoy haciendo daño. Estoy moviendo contra mí misma. Estoy haciendo los patrones que están dañando mi estructura. Entonces, primero yo tengo que aprender a observarme a través de las prácticas de meditación. Segundo, yo tengo que cambiar este movimiento para no ir contra mí misma. Y las dos cosas van a mano. Y yo creo que la tercera pregunta de cómo compartir la práctica ya la hemos contestado antes. También, añadiría que en la segunda, cualquier cosa que hagas de manera más explícita o menos implica el cambio, porque todo lo que sea simplemente no hacer nada, aún así va a haber cierto cambio, pero en el momento que haces cualquier cosa es porque no puedes mantener el estado que tienes que constantemente cambiarlo. Entonces, simplemente es algo que viene implícito ya en cualquier cosa que hagas, implica un cambio, ¿vale? Entonces es como, no puedes huir tampoco de ello. Sí, la vida, lo único constante en la vida es cambio. También es una frase cursi para decir, pero es verdad. Y si tú no cambias, la vida te cambiará a ti. Entonces es la cuestión de, elijo yo hacia dónde yo voy a hacer este cambio. Al menos. Elige algo. Claro, al menos. Mí. Tengo la posibilidad de... Esto te da una posibilidad. No significa que es posible en muchos casos, pero por lo menos te abre la puerta a tener la conciencia de una limitación. ¿Cuáles serán las necesidades, dificultades que encontrabais al inicio de vuestra práctica y cuáles son las que tenéis ahora? ¿Cuáles son las sombras que la práctica os ha ayudado a identificar e integrar? Estaría guay que la respondisteis ambos y luego el uno del otro. ¿Qué tipos de prácticas son vuestros puntos débiles y puntos fuertes? Muchas preguntas. ¿Cuáles serán las necesidades y dificultades que encontraréis al inicio de vuestra práctica y cuáles son los que tenéis ahora? Bueno, visto con perspectiva, porque claro, en el momento no, es imposible o muchas veces no es posible darse cuenta, quitando de que la fricción sea muy grande y no puedas ni acometer las cosas más básicas, que es, por ejemplo, dedicarle, no sé, media hora al día, ¿vale? Eso... En principio sí, esto sería para mucha gente. Sería, claro. Bueno, para mí personalmente esto no era el problema. Claro, para nosotros el tema de la disciplina nunca ha sido un problema. Pero para la mayoría de la gente sí lo es. Pero para la mayoría de la gente... ¿Cuál era el problema para ti en principio?
Pues yo diría, ahora mismo, visto en perspectiva, quizá la falta de consciencia en muchas cosas. Lo mismo iba a decir yo. Para mí era lo mismo. Falta de consciencia. Que tú vas ahí. Tanto en la forma de hacer las cosas, como hemos comentado unas cuantas preguntas atrás, falta de perspectiva, de reduccionismo. Por ejemplo, para mí eso era algo como, vale, entendiendo, digamos, ya no esto, sino quizás toda mi vida de una manera muy simple, simplemente en esto, valga la redundancia, se exageraba mucho más, porque era algo que hacía más que otras cosas. Entonces era como muy, muy simplista todo, la manera de ver el cuerpo, la manera de concebirme a mí mismo, la manera de solucionar o de trabajar en todas esas cosas. Entonces, sí, falta de consciencia, que creo que es para mí, en lo que veo, aparte de, por ejemplo, un problema de disciplina, que es bastante habitual también. Aún hay gente que a lo mejor tiene cierta conciencia, pero luego no tiene esa disciplina. Luego va de forma muy maquinaria. Mecánica. Mecánica, sí. Mecánica. Pero al final, un poco, yo creo que el problema general es ese, falta de conciencia en todos los ámbitos. Yo creo que disciplina para la gente, bueno, obviamente conciencia también, pero como el primer punto que a la gente le cuesta muchísimo es la disciplina de poner a hacer algo tú solo en tu casa mientras nadie te ve. Venir a la clase a un tira que te va. Sí, pero en ese sentido creo que incluso la gente no es consciente, sabe que hay cierta fricción, pero realmente hay cierta falta no sé, de entendimiento, y eso pasa un poco por a lo mejor sentarse, intentar ver cuáles son los problemas, o sea, intentar ¿Por qué lo haces? Claro, involucrarse, y entonces bueno, otra de las cosas que ahora, por ejemplo, se me ha ocurrido es a lo mejor un exceso de ambición también en otras cosas, ¿vale? El querer hacer, pero realmente en cuanto empecé a rascar un poco en cuál era el verdadero deseo, eran cosas muy banales. Simplemente poder hacer una cosa ya, pero ¿para qué quiero hacer esa cosa? ¿Para enseñársela a alguien? ¿Para sentirme bien? Como que era algo muy, muy, no sé, muy efímero y muy superficial, ¿no? Entonces, bueno, también es que al final acaba estando todo conectado en cierta manera a esa falta de conciencia, porque nunca había recapacitado sobre ello y, bueno. Sí. Y ahora yo diría que llega un momento cuando ver los cambios resulta ser mucho más difícil porque son muy sutiles y muy a largo plazo. Entonces a veces esto frustra porque estamos buscando el cambio, pero también con cierta madurez, no diría yo que es un problema porque soy consciente de esto y a veces me cojo pensando dice, hostia, estoy haciendo esto, estoy haciendo todos los días y es que no está cambiando nada. Y hay un momento de frustración, pero luego el momento siguiente es como, tú has elegido esto. Para mí, en el día de hoy, como ya no es una cosa que me cuesta hacer, es algo que yo soy ya, yo hago esto, que a lo mejor también es cierta mecanicidad que hay que abordar y como vas mecanizando otros procesos, a lo mejor. Pero en el día de hoy, para mí personalmente es eso, a veces hay estos momentos de frustración, de que es como que no ves que vas hacia algún lado, pero el momento siguiente, como esta decisión te viene por detrás y te tranquiliza. También o sea, digamos que la respuesta a la respuesta que tú has dado a ciertas cosas, digamos que se hacen como mucho más complejas, ¿no? Entonces, todo empieza a ser como más, más complejo. A lo mejor hay ciertas cosas que de alguna manera eres más consciente, pero entonces viene la respuesta, ¿no? Vienen las preguntas como más
más complejas, más profundas, claro, más profundas. Que a veces te pueden dar miedo. Claro, Incluso como entonces es como todo toma una dimensión en cierta manera diferente porque es más sofisticado, ¿no? Sí. Pero al final no deja de ser un poco, o bueno, para mí sigue siendo lo mismo, simplemente digamos que de alguna manera has dado respuesta o has solucionado o has avanzado un poco en el camino, pero digamos que los ingredientes o los elementos siguen siendo los mismos que del principio. A lo mejor sigue siendo falta de conciencia, pero una conciencia, algo ya que te demanda un poco más, ¿no? Sí. Entonces es siempre ese juego. Y esto empieza a ser como... Hay momentos que esto vuelve una carga, como tú llevas una cruz que tú has subido encima, pero esto es como también lo que decía antes, que en el momento dado tú también te pones con esta cruz y dices, esto era mi decisión, es lo que quiero hacer. Claro, tienes y esa te madurez. Recuerdas todo el rato claro. que esto es lo que yo he elegido y yo no puedo desviarme ahora porque yo sé que yo quiero exactamente y esto es lo que toca. Y las sombras... ¿Las sombras era como? ¿Qué es lo que ¿Qué es la práctica que te ayudó a integrar? A ver, para mí era violencia, como agresividad y rabia que me ha generado crecer en la Unión Soviética. Pero también bueno, para mí sería esto. Bueno, la cosa es, la sombra, aquí se utiliza palabra integrar, entonces yo imagino y espero que la persona que lo pregunta tiene conciencia que si tú haces trabajo de la sombra, que es terminología que viene de Carl Jung, no va a desaparecer. Empiezas a ser capaz de observarlo, pero no dejar que te lleve. Para mí era violencia, agresividad, enfado, etc. Para mí similar, y creo que tal y como está construida la sociedad en la que vivimos, para todo el mundo, al final acaba siendo en mayor o menor grado, porque lo tengan más o menos desarrollado, todas esas cosas, porque son de alguna manera digamos que todas las cosas que entendemos como negativo, como algo que no... En mi cultura no es así, en mi cultura es aquí, algo que... por nuestra... Vosotros tenéis otra relación con claro, por la cultura que tenemos, pues bueno, por el catolicismo, hay ciertas cosas que percibimos como malas, aunque no las podamos ni entender muchas veces, porque ser violento para mí no es una cosa necesariamente mala. De hecho, hay muchas veces que ahora, en estos días, el tener o el haber tenido cierta relación con la violencia que ahora puedo tener de una forma, digamos, más integrada, más controlada, que pueda utilizar en mi beneficio muchas veces, para mí es beneficioso, porque puedo atajar cualquier problema y no por eso tengo que extralimitarme o me va a frenar el poner solución en algunas situaciones. Simplemente es una capacidad que para mí tengo, que si la dejo, a lo mejor es a su libre albedrío, puede ser devastadora, pero que de forma integrada me puede ayudar a salir de ciertos problemas, solucionar ciertas situaciones. Es muy humano. La gente aquí, en Europa sobre todo, y en España más que en otros sitios, yo creo, como todo lo que tiene que ver con violencia, con agresividad, eso se ve muy suprimido, y cuando algo está suprimido, esto es la definición de la sombra, algo que tú suprimes. Para mí era al revés, para mí era todo muy directo, ¿no? Muy directo, algo que... Y a mí, en cierto modo, yo veo esto como una capacidad que me ayuda bastante porque yo no tengo problemas en poner límites, yo no tengo problemas en ser muy directa, yo no tengo problemas con comunicar con la gente las cosas que no me gustan, que aquí en Europa se me ve como una persona muy borde, pero para donde vengo yo es bastante normal. En mi caso, a lo mejor ha sido un poco más extremo también, pero yo no lo veo como algo negativo. A mí sí que lo único que me pasaba es que el enfado me podía sacar de mí mismo. Y esto es algo que yo tenía que trabajar y lo he integrado, pero todas las demás cosas yo quiero tener capacidad de violencia.
yo quiero saber que yo tengo esta capacidad, pero lo tengo controlada. Yo creo que esto da mucho poder a las personas. Y toda la gente que tiene esta capacidad, por ejemplo, muchos de mis amigos de Rusia, de Ucrania, era la gente que eran militares o la gente que se dedicaba a lucha o a profesiones que tienen algo que ver con violencia. Y es la gente más tranquila que yo he conocido. Más pacífica luego. Y, por ejemplo, mi amigo Román, ¿no? Entra la persona a la habitación y te transmite paz. Ellos nunca van a empezar una pelea, nunca. Siempre van a hacer todo para que la situación se regule de una forma pacífica, porque ellos saben que ellos pueden matar a otra persona. ¿Dónde pueden llegar? Sí, pero esta capacidad les hace a las personas que es como en su presencia también te transmiten esta tranquilidad y es una capacidad muy valiosa que aquí la gente no tiene. Al final es, enlazándolo otra vez con el tema de la consciencia, que es gente que es consciente realmente de lo que puede hacer y se han probado, o sea, es gente que está... Y lo tienen controlado, que ¿no? tienen es algo cierta que... práctica, ¿vale? Sí. Entonces, claro, de ahí vienen, pues, cierta... O sea, que tengan esa perspectiva de ver las cosas como, vale, tranquilidad. Sí. Tranquilidad, porque esto se puede... Y el hecho de que también sombras que se hayan integrado, creo que esto es, bueno, es necesario decirlo, pero es un trabajo que sigue, que no es que tengas algo como bajo control, pongas el check y ya está. Sí, simplemente es un proceso. O sea, no creo realmente que la gente llegue nunca a un proceso de, vale, esto a lo mejor puede dejar de ser un problema en determinados niveles, ¿vale? Pero quizá es como la práctica. Cuando vas subiendo los niveles, sigue abriendo esa fricción y a lo mejor no vas a saltar por una serie de cosas que hace años a lo mejor eran por menos, podías simplemente explotar, pero es encontrar el grado de que te toquen ahí y, o sea, que es un trabajo que es constante. Sí. ¿Vale? Y a ver, lo más difícil para mí es todo lo que tiene que ver con manipulación de objetos. Realmente no me nada más ahora que me cueste tanto, ni en nivel personal. No te a ver, es que claro, depende de cómo... De cómo lo vemos. De cómo enfoques... Contesta de una forma sencilla de qué es lo que te cuesta más ahora. Quizá, a ver, sí, a ver, como costarme, quizá, pero claro, ahí entra enseguida la pregunta de, ya, pero ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Sí. Porque me puede costar, pero el hecho de que me cueste tampoco lo veo, o sea, no lo veo relevante. Entonces es como, ¿qué es lo que más me cuesta? Pues pongamos que no lo sé, pero porque tampoco lo veo, o sea, y creo que debe de ser como algo para mirar con lupa, de qué es lo que realmente me cuesta, dónde tengo que trabajar en todo, en mayor o menor grado tengo que encontrar dónde está el problema, pero a partir de ahí creo que no es una perspectiva interesante el ver pero en qué fallo. Pero a la gente siempre le interesa esto, pero bueno. Pues quizá voy a decir el trabajo somático por la complejidad que tiene, por quizá el tipo de cuerpo que a lo mejor tengo, donde hay mucha más tensión que te gustaría. Sí, de la que me gustaría. No, quería decir el opuesto, pero me salía en inglés. Softness. Suavidad. Sí, suavidad o ligereza. Entonces, pues ahí es donde quizá puedo tener, pero lo que no quiere decir que, lo que estaba comentando, que a base de... Y, tú vas practicando. Claro, a base de dónde está, o sea, lo que no puedo pretender muchas veces es tener el nivel o compararme, es al final un poco eso, de compararse con... Y es de, ¿qué más da? Es algo que, no sé quién ha hecho la pregunta, pero que te invito a pensar de a lo mejor cambiar la perspectiva. ¿Por qué esto es importante? Claro, porque eso es importante. Sí. Al final es de... Da igual.
Y no tiene nada que ver con, a lo mejor, con las debilidades de uno, simplemente realmente es relevante el preguntarse esas preguntas, simplemente ir haciendo. En esto creo que tengo un poco más de problema, pues trabajo más y ya está, o al nivel que debo trabajar. En vuestra práctica, ¿cómo distinguís qué tipo de rutinas o ejercicios son beneficiosos para realizar a diario y cuáles requieren más tiempo para que el cuerpo se adapte, se recupere e integre el aprendizaje? ¿Qué principios utilizáis para llegar a esta conclusión y cómo podemos desarrollar este mismo criterio como practicantes? Desarrollar criterio practicando. Después de cierto punto empiezas a tener claridad de que vale ciertas cosas a tu cuerpo, porque no es tampoco una respuesta universal para todo el mundo. No es una receta. Pero ¿qué es lo que te cuesta a ti más? ¿Qué es lo que te cuesta más integrar? Para una persona va a ser un tipo de cosas, para esta otra. ¿Y qué tipo de rutinas y ejercicios? Para eso, sobre todo en primeros pasos, es importante tener profesor que decide por ti y luego tú desarrollas conocimiento en base de esto para luego aplicarlo y ser más autónomo. Pero esto es toda la cuestión de experiencia. No hay una respuesta definitiva de esto es así o esto es así, porque hay que siempre aplicar el pensamiento crítico y autoinvestigación. Es importante además, o sea, con todo lo que ha dicho Ana, el tema de tener ayuda externa. Si ya hemos comentado antes que los procesos, da igual desde donde empieces o donde estés, el proceso al final es siempre el mismo. Lo único que varía es la complejidad. Entonces, los elementos que necesitas al principio normalmente van a ser los que necesitas más a lo largo del camino. En este caso, si tienes que empezar por algo, está claro, invierte en educación, en un profesor, pero es que luego cuando llegas a cierta experiencia, sigues necesitando lo mismo, en otros niveles, pero sigues necesitando lo mismo, porque no vamos a llegar a un punto donde sepamos. Entonces, si tu camino es el de seguir descubriendo, necesitas seguir teniendo un profesor, seguir educándote, ese tipo de cosas, seguir invirtiendo en ese tipo de cosas, que además es necesario, porque yo puedo, después de un punto inicial, puedo tener cierta perspectiva que me puede hacer ayudar en este caso, comentarlo con mi profesor, decir, yo me estoy sintiendo esto, estoy dando más información, pero al final necesito otra persona, para mí siempre, en mi opinión, porque hay cosas que no voy a ver por diferentes razones, una por falta de experiencia y otra porque en el estado en el que estoy, de forma inconsciente, es en el estado que me quiero quedar y no es lo que quiero. Quiero seguir progresando, para eso necesito a alguien externo a mí que en muchos casos o en todos los casos diga, no, esto se te está escapando, y me enseñe todas esas cosas que yo no veo, porque no es lo que yo vea, sino lo que yo no veo, lo que yo no puedo ver. Sí. También un consejo práctico para la gente que está empezando: concéntrate en una cosa, porque muchas veces la gente se queda un poco demasiado overwhelmed, como se dice, como que hay tantas cosas, se satura, hay tantas cosas que puedes hacer que resulta en este tipo de preguntas: ¿qué es algo? ¿Qué es lo que priorizo y qué es lo que no? Concéntrate en algo, en una cosa. Aprender una vertical y pasa tiempo hasta que tienes una vertical. O tienes problemas con movilidad de los hombros, pues concéntrate en esto. Como ya he dicho antes, es algo que cada uno tiene que ver qué es su problema que necesita ser abordada en este momento. Pero también es eso, de forma práctica, vale, tengo que aprender a hacer una dominada, y tú quedas ahí hasta que te aprendes una dominada. Ciertas cosas, también es la cuestión de educación. Entrenamiento de fuerza no lo haces todos los días. Entrenamiento de movilidad, sí. Trabajo somático lo puedes hacer todos los días, trabajo más útil lo puedes hacer todos los días. Ciertas cosas tienes que ir variando, pero por eso necesitas a alguien que te guíe, por lo menos en principio. Y aparte también ser consciente de que
el hecho, porque muchas veces este tipo de preguntas, lo digo por experiencia, las llevamos como a una parte como más física, ¿no? De la práctica, pero como ya hemos comentado antes en otras respuestas, al final, si está todo de forma, o sea, si está todo bien estructurado de alguna manera, todo va a afectar a todo. Entonces no tienes que tener ningún problema en empezar por cosas, a lo mejor, lo que está diciendo Ana, una vertical, una dominada, que si el proceso está bien planteado, vas a estar trabajando en mucho más que simplemente el acto de poder realizar ese movimiento en cuestión. Porque, por ejemplo, yendo al handstand o cualquier otro elemento para mucha gente con una dominada, es un proceso que puede ser muy largo y es muy tedioso e involucra muchas cosas. Involucra el entender un proceso largo, con dolores, con frustraciones, que tienes que trabajar con muchas calidades que luego o sea, van a aparecer en otras cosas. Entonces es como, empieza por algo. Cuando uno elige una práctica personalmente incómoda y desafiante, si la comodidad llega antes que la habilidad misma que estamos practicando, es decir, psicológicamente me logro adaptar al estímulo que antes era nocivo, pero aún mi output de dicha práctica no evoluciona a un nivel aceptable, es momento de cambiar de práctica o es momento de cosechar los frutos y seguir disfrutando esta práctica. Yo creo que esto es un poco, ya lo hemos contestado. Adaptación tiene que pasar en todos los niveles. Cuando tú empiezas a hacer algo, tú tienes que llegar a no tener también resistencia a ello, porque será insostenible. Pero también es un poco depende de cada caso en concreto, qué es lo que estás trabajando. Porque si es un trabajo somático, la respuesta será una. Si es una vertical, respuesta será otra. Pero la cuestión es, Daniel lo ha dicho, que en cierto momento ya, vale, pues me incomodo y qué. La vida es incómoda. Y es un poco también una cosa que hay que entender. Y si tú quieres estudiar movimiento, tener una práctica generalista, esto supone ya dentro de esta frase que tú vas a hacer cosas que te incomodan y hay que tener paz con esto. Para mí es bastante sencillo, obviamente, más fácil decir que hacer, pero desde luego no hay más que esto y con esto hay que trabajar. Lo que también comenta es, me ha parecido entender que es como que ya tiene la capacidad de alguna manera de hacerlo, aunque no lo pueda hacer. Sí. Es un poco contradictorio porque si tengo la capacidad de hacer un handstand, pero no puedo hacer un handstand. Sí, pero refiere también que si se ha adaptado no sé si lo ha dicho. psicológicamente. Pues Ya, yo diría que tienes que adaptar en todos los niveles, Claro. psicológicamente y físicamente también. Si tú te has puesto a aprender una vertical, pues llega a aprenderla, aunque ya no te desafía de nivel mental. Al final, Y si no adaptas en un nivel y lo dejas, entonces tú has perdido cierta capacidad de integrar algo dentro de ti. Claro, al final es, bueno, si lo vemos desde el ángulo opuesto, necesitamos las tareas, en este caso, hacer un handstand para desarrollar ciertas capacidades, pero de la misma forma, si desarrollamos las capacidades, pero luego la tarea en sí no la podemos completar, hay algo que se queda. Sí, claro. No, pierde un poco toda la idea de. ¿No? Y que se queda sin realizar. Entonces es de, vale, puedo tener la capacidad y ahora la tarea, en este caso, me sirve como test para poder saber si soy competente o no. Si no lo puedo hacer, pero realmente tengo la capacidad tengo que seguir trabajando. ¿Vale? No tampoco de la forma de porque lo tengo que tener, simplemente porque eso es lo que da el feedback. También la idea esta de que yo solo tengo que hacer las cosas que me incomodan porque me incomodan, no me parece acertada. Tienes que llegar al punto que nada te incomode ya. Esto es la idea. O que no sea un problema. No sea un problema. Tú haces cosas, es un punto muy distinto de relacionarse con todo en la vida, que al final este tipo de práctica que nosotros ofrecemos te va a llegar. Da igual que te incomoda, lo haces
con la misma mentalidad, con el mismo centro, desde el mismo sitio que las cosas que te encanta hacer. Esto es la idea. Es duro, porque no siempre es posible hacerlo, pero como que deja de ser relevante esta información. Practican sprinting. ¿Le encuentran algún valor a desarrollar o mantener la velocidad para correr dentro de su práctica? Yo he competido en carreras de velocidad de 100 metros hasta que tenía 14 años y me he traumatizado mucho por eso. Por eso yo personalmente nunca lo hago. Pero es la cosa que yo tengo que abordar y volver a hacer. Cuando en alguna ocasión lo hemos hecho con Edo o en otra situación, yo no he perdido la técnica de sprinting. Yo puedo hacerlo, obviamente no con los tiempos que tenía 14 años. Y es muy valioso y hay que practicarlo. Yo creo que esto para mí se ha cerrado. Tengo que trabajar, sí, también diciendo todo lo que hemos dicho con la capacidad mental de que no me... Es un trauma, es un trauma. En Rusia todos los deportes de competición son muy traumáticos, entonces que me contradigo un poco ahí, ¿no? Pero mucho valor obviamente hay. La velocidad es algo que hay que desarrollar y la coordinación de sprinting, que es muy diferente a carreras de más larga distancia. Carreras de fondo. Sí, pero lo hacemos muy de vez en cuando. Pero a los que no tenéis la mecánica, yo esto creo que como el punto en nivel de capacidad física para mí está cerrado. Desde luego, cada vez que lo tengo que hacer me genera un poco de ansiedad. Esto es una cosa que yo personalmente tengo que trabajar, pero por la Pero por otras razones. Historia Claro. que tengo. Al final eres competente haciendo eso. Sí, sí, en el sentido en de el que sentido yo de lo puedo que hacer. lo puedes hacer, entonces, Sí. a ver, en tu caso, quizá lo tengas que trabajar por las Sí, razones yo desde luego esto me ha que has dado dicho. mucha base porque todo el tema de saltos, de ciertas coordinaciones atléticas, para mí no son tan difíciles como pueden ser para otra gente. Desde luego también cuando tú estás entrenando en algo en nivel competitivo, sí que tú puedes hacerlo en costa de otras capacidades, pero bueno, esto es la respuesta larga. Yo no es una cosa que practique habitualmente, pero también tengo cierta experiencia de jugar a fútbol y bueno, siempre deportes que han requerido en sí el tener la capacidad de sprintar. Entonces, bueno, cuando lo hago tengo una capacidad aceptable. Ahora, por ejemplo, llevo un mes, una cosa así, que me compré una bicicleta y voy con la bicicleta a todos los lados. Quiero decir que son cosas que para mí, o quizá veo desde un punto de vista como muy, muy básico, ¿vale? Que hay que tener cubierto. A ver, sí, hay que saber correr, hay que saber montar correr, bici, hay ciertas cosas, pero en mi caso, por ejemplo, no es algo a lo que le tenga que, o en el punto en el que estoy, a lo que le tenga que dedicar tiempo en sí, de como le dedico a otras cosas que programo para practicarlas expresamente. Simplemente es como ahora estar sentado de una determinada forma o hacer otra serie de cosas que ya están completamente integradas en mi vida y simplemente, pues, cuando las necesito, las uso y tiro los de que ellas. No habéis tenido estas experiencias, sí que es recomendable. Y es importante encontrar por buen supuesto. coach, que esto es difícil, que os ayude a hacer esto. Porque para la gente que ya se está haciendo más mayor, la elasticidad y la velocidad de esto es lo primero que se pierde. Así que sí, está bien practicarlo. Siguiente. Quisiera saber si al practicar en lugares públicos has sentido esa leve distracción de sentir que están todos mirando y juzgando. ¿Cómo afrontar esto? Creo que la ciudad en la que vivo es desafiante en ese sentido porque hay una cultura muy fiscona y burlesca Sí, bueno, de lo desconocido. Me gustaría trabajarlo. Para mí personalmente, yo creo que todas las ciudades son así. Sí. Porque la gente, si tú pones en sentadilla a esperar a un metro, la gente te mira raro. Para mí personalmente esto nunca ha sido un problema porque yo en juventud me he crecido en subcultura del punk y ahí es como que te gusta ser diferente de otras personas y el hecho de que me miraban en Rusia
con pelo rojo, con todos mis tatuajes, como que no me molestaba, incluso al revés. Entonces, para mí el hecho de practicar en sitios públicos nunca era un problema. Como que me hacía entonces incluso sentirme bien, que es como, estoy ahí haciendo algo que nadie más hace. Algo diferente. Sí, ahora mismo yo dejé de hacer cosas impresionantes en público, porque antes, por ejemplo, hablando también de cómo las motivaciones que tenemos, ¿no? Hace 10 años, cuando estaba trabajando muchos en capacidades como los pinos, acrobacias, fuerza en las anillas, como que me he dado cuenta que me estoy alimentando ahí mi ego un poco, que yo voy ahí, me hago mis pinos en una mano y todo el mundo me está mirando, ahí, wow, wow. Ahora lo dejo de hacer. Practico fuera a menudo, pero me voy a sitios muy remotos donde nadie me ve. Entonces, en mi caso es como que es reverso y no es sano. Esto es algo que yo digo y me parece que esto es como que, ¿qué es esto? No tiene ningún sentido. Y yo me he quitado esto para no alimentar mi ego de esta forma más. Sigo posteando cosas en redes sociales con esto. Yo también tengo un poco de conflicto en el sentido de que yo no quiero mostrar esto. Yo quiero transmitir a la gente mucho más profundo que pino en una mano, pero bueno, es la realidad en que vivimos, requiere un poco de esto. Pero yo entiendo que para mucha gente es un problema. Para muchos de mis alumnos, cuando hacemos la clase fuera, yo veo que la gente está como, se para un poco de hacer estas cosas. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es exponerse. Hacerlo, como he dicho antes, just do it. Simplemente hazlo, da igual que gente piensa. La mayoría de la gente nunca las vas a ver más en tu vida. ¿Por qué a la gente les importa que alguien que pasa y te ve piensa algo mal de ti? ¿Qué más te da? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué es relevante? Porque te va a ver y ni mañana, en 2 minutos va a olvidar de ti. Para mí, tener esta mentalidad yo creo que ayuda bastante. Que como entender que a la gente, ¿qué más da? Para mí ellos son ridículos. La gente que está bebiendo birra o yo estoy 2 horas en el parque ahí en mi ángulo remoto y yo veo a la gente que está 2 horas en el parque mirando el teléfono. ¿Quién es ridículo en esta situación? Pues para mí es al revés. Para ellos seguramente no, pero toda cuestión de perspectiva. ¿Y tú, Dani, qué dices? Que, a ver, es entendible. Yo sí que en su momento tenía quizá más problema con mostrarme así en público, en un espacio abierto, como en un parque o lo que fuera. Igualmente, cuando hacía cosas, digamos, más digeribles por la gente que me pudiera ver, pero bueno, igualmente ahora con cosas como más raras, vamos a decir. Pero es importante, bueno, de forma gradual ir exponiéndose, como dice Ana, porque es la única forma al final. Entonces, quizá si no tienes experiencia, pues al principio sería mejor buscar un sitio más tranquilo. No, a lo mejor el hecho de exponerse así, como ya es sí, que pero te a lo echas mejor, si a lo mejor es demasiada. en el medio depende de la persona. Es demasiado estrés, demasiada fricción la que se crea. Bueno, a lo mejor un sitio un poco más apartado, que pase alguien por aquí y por allá, que notes pues eso, ese juicio que puedan hacer de ti en cierta manera, e ir haciendo paz con eso y poco a poco irte exponiendo a situaciones como más estresantes en ese sentido. También tengo que decir una cosa, y es que muchas veces o siempre va a estar presente. Hay un componente de la historia que nosotros nos contamos, porque yo sí que es verdad que ahora desde hace años practico normalmente en un mismo sitio y yo recuerdo que al principio la gente pasaba y seguramente tenían ese tipo de pensamientos, o yo pensaba que solo tenían ese tipo de pensamientos, porque la verdad es que esa gente con el tiempo, el hecho de verme allí todos los días haciendo lo mismo, lidiando a su juicio también con, ostras, ¿y esta persona no cree que es raro hacer esto, que es ridículo, está aquí? Pero han empezado a apreciar también otra serie de cosas, como por ejemplo la constancia
o a lo mejor quizá han podido probar alguna de las cosas que hago que parecen sencillas y han observado que no es así de fácil. Y mucha de esa gente con el tiempo se ha acercado y me ha preguntado, ¿qué es esto que haces? Porque es muy raro, porque yo te veo hacer esto y no es fácil. Entonces, también es una forma, en cierta manera, de, aparte de trabajar contigo mismo, de educar a la gente en ese sentido, ¿vale? El hecho de hacer algo que, bueno, es como los artistas muchas veces. Se vuelve normal. Es Sí, disruptivo también, ¿vale? Yo antes, ahora soy mucho más consciente de eso. Cuando veo a alguien actuar en la calle, es un nivel completamente diferente, porque lidias con eso, pues claro, esa gente ya llega a un punto que eso ya no lidia, sino que busca eso, pero es disruptivo, todo ese juicio que se crea, todas esas cosas, pero también tengo que decir que crea algo, que despierta algo dentro de la gente. Obviamente hay gente de todo, hay gente que pasa, que me señala, que se ríe, alguna vez me han hecho fotos, se han burlado de mí, pero bueno, ¿Qué más? Al final es un poco intento, me como tranquilizado, lo he sabido sobrellevar en el sentido de que esta persona no sabe lo que estoy haciendo, entonces quizás sea yo esta misma persona en otra circunstancia viendo a alguien y juzgándolo, y muchas veces sin darme cuenta, simplemente riéndome o diciendo, ostras, ¿has visto a ese? Pero realmente no me he parado a pensar o entender a lo mejor si hay algo más profundo. Sí, sí, buen punto ese, pero también, es decir, en esencia, a todo el mundo les da igual. Sí. Todo el mundo piensa en sí mismos, te han visto, a lo mejor se han reído y luego han olvidado. Y a los 10 segundos se han reído Sí, de sí. otra cosa, o sea Sí, sí, que sí. tampoco... ¿Cómo combinan el entrenamiento de fuerza con los demás aspectos de la práctica? ¿Cuánto tiempo dedican diariamente a la práctica estructurada? ¿Y qué tipo de split semanal recomendarían a una persona que solo puede dedicar 1 a 2 horas de práctica estructurada? Entrenamiento de fuerza, yo ahora no... Bueno, sí, ahora lo hago porque tenía una lesión y volví a hacerlo para recuperarme. Pero en cierto punto es también que llegado a cierto nivel de eficiencia ahí no lo tienes que hacer. El split, otra vez, depende de la persona. La fuerza es... ¿El split se refiere a en sí hacer un split con...? No, el split de las sesiones entre semana. Vale. La fuerza, pues para principiantes, 2 veces a la semana sería suficiente. Porque sí que con este tipo de entreno tienes que darte un poco de tiempo de recuperar. El split podría ser hacer tronco superior, tronco inferior, o hacer como cuerpo entero de forma más holística, pero claro, para las personas que son principiantes, que no pueden hacer ni una flexión, ni una sentadilla, ni una dominada, pues tú empiezas con algo muy sencillo y pueden combinar todo en la misma sesión. Luego, cuando ya más desarrollas, puedes hacer otro tipo de split y hacer 4 o 6 sesiones, pero tener el split diferente: tracción, empuje, piernas, tronco superior, tronco inferior, otra vez también, alternando, dependiendo del nivel en que está la persona. Claro, es que y hay muchas formas de hacerlo también, pero para los principiantes va a ser una cosa más de 2 veces por semana, a lo mejor no es necesario, pero también es posible que la persona se desarrolle mucho más con más volumen de trabajo y entonces le añades más. Esto todo depende. Es muy... Sí, la persona que solo puede dedicar 1 a 2 horas de práctica estructurada también. 2 horas al día de práctica estructurada es mucho tiempo. Es mucho tiempo. O sea, con una en 2 horas una persona... O sea, es principiante, puedes hacer con mucho, una hora, sí. Quiero decir, con una hora... Ya puedes hacer todos algo. los días es mucho, o sea, es mucho tiempo si está bien planificado. Con 2 horas, o sea... mucho. Se pueden hacer muchísimas cosas... aparte de la fuerza, o sea, pero es que todo depende de la persona. Es claro. que yo no puedo dar un consejo general. Claro. Vale, puedo decir esto, lo que he dicho, la fuerza, que vale, por lo general lo puedes hacer el split así o asá, pero es que yo tengo que ver la persona.
y lo que la persona necesita. No puede ser genérico este tipo de consejos. Y esto es el problema que yo tengo también con Internet y redes sociales, que para venderte bien, tú necesitas dar consejos genéricos a la gente, que a veces sirven, pero es que mi punto y mi forma de enseñar a la gente es apréndete por ti mismo, piensa de forma crítica, y si tú buscas a profesor, busca a alguien que te va a ver y te va a decir qué es lo que tú necesitas, porque diferentes personas necesitan cosas diferentes. Correcto. Yo siempre me he preguntado cómo sus investigaciones han afectado su práctica sexual. Es imposible que no se haya visto trastocada, es movimiento, reflexión, introspección, pero jamás hablan de ello. Sí, es movimiento también, que tú vuelves más consciente de tu cuerpo, pero también cuando tienes más madurez, yo creo que empiezas a dar cuenta que no es lo más importante en la vida, porque es como una gratificación. Puede ser, hay prácticas tántricas, etcétera, que utilizan el sexo como práctica espiritual, pero es como que ya, cuando ya no tienes 20 años y no tienes las hormonas que te están llevando por todos los lados, son cosas que no toma el primer asiento en la vida. Porque para muchas personas sí, y esto es falta de madurez, porque si tú tienes 40 años y tú todavía no eres capaz de mantenerte los pantalones puestos cuando has estado casado 10 años y de repente te encuentras una persona que te atrae sexualmente y tú tiras todos estos 10 años a la basura porque las hormonas y tus genitales te han llevado a esto, parece ridículo, sinceramente, eso. Pero a nivel práctico, como más consciente eres del cuerpo, más consciente estás en este momento más va a emerger en otros aspectos de la vida. Es un poco también la pregunta anterior, creo que hablaba de como un poco la fuerza, o en este caso como que la ponía como en un nivel más central. En este caso suena como, vale, el sexo ya, pero igual que cualquier otra cosa, igual que podría decir, no sé, mis relaciones con otra gente a nivel comunicativo, la calidad de mis pensamientos, la coordinación, no sé, es otro aspecto más que al final, pues como hemos comentado antes, al estar, o sea, trabajando en los principios que subyacen por debajo de todas esas cosas, acaban afectándose, pero no sé, no es... Vuelvo otra vez también a lo mismo que he comentado antes, a lo mejor habría que pensar un poco en la formulación de ese tipo de preguntas, si realmente tienen la relevancia que a lo mejor les damos, ¿no? El sexo, la fuerza, como cosas, como pilares, como principales, y es como... No son no importantes, pero no son tan importantes tampoco como la gente habla de ello, que es como es una cosa mundana a través, pero también todas las cosas tienen parte mundana y parte divina. Obviamente claro. El sexo, esto es lo que está creando la vida, es una relación muy profunda entre dos personas, te da placer, pero en este caso yo creo que la gente se guía mucho más por la última parte, por el placer. Y es lo mismo que la gente que no tiene control sobre la comida, la gente que está adicto a droga o que está tomando alcohol o droga esporádicamente en fin de semana. Esto vuelve un acto inconsciente y el acto que tu parte más animal te está guiando a los sitios donde tú no quieres estar. Como el ejemplo que he dado antes, cuando yo tiro por la ventana mi relación con una persona que me está dando apoyo, que es mi familia, que ha pasado conmigo por fuego, tierra, todos los males, y de repente el hecho de querer tener un placer momentario, yo tiro todo esto por la ventana, para mí otra vez no tiene mucho sentido. Y yo creo que la gente le da mucha importancia, mucha más de lo que realmente merece. Pero tampoco no es importante. Nunca hablar de esto y tratarlo como un tema tabú, claro. Tampoco es sano. Es la parte de la vida, pero no es algo en que hay que centrar de una forma demasiado puntual. Si vamos al nivel pragmático, sí, seguro. Ha influenciado. Igual sí. Que, pero ya puntualizando que igual que ha influenciado en el resto de mi vida. Entonces sí. Es como algo, al mejorar como persona, como humano,
pues todas las capacidades de las que soy, que son posibles que realice, pues mejoran. Sí. Simplemente. Vale, hacemos última pregunta. ¿Cuántas quedan? ¿Solo una? Última, sí. Vale. ¿Qué tipo de capacidades físicas desarrollan en las clases desde un punto de vista atlético, digamos? La capacidad de aplicarte en todos los ámbitos de la vida. Desarrollamos todo. Los conceptos fundamentales del movimiento humano. Al menos intentamos tocarlos. Obviamente se nos escapan, pero es quizá una de las diferencias con otro tipo de cosas, porque también cabe decir que en qué tipo de campos aparecen todas estas cosas de las que estamos hablando. No aparecen en deportes y en muchas disciplinas, al menos se han perdido. Pregunta era de punto de vista atlético. Sí, desde el punto de vista atlético Sí. ya, pero bueno, que aparte del punto de vista atlético, que habría que especificar o ver un poco más con lupa el tema del atletismo, qué es exactamente. ¿Qué es lo que vemos por atletismo? Claro, es que es como muy al nivel, a lo mejor, si vamos al nivel más básico, más pragmático, vale, entendemos, todos tenemos la conciencia de lo que es atletismo, que está relacionado más a ciertas capacidades en ciertos deportes para desarrollar para digamos, conseguir ciertas metas dentro de esos deportes, pero para mí la atleticidad es mucho más, ¿vale? No es solo eso, sino eso es la punta del iceberg, pero creo que hay mucho más dentro. Sí. Y que es necesario y que no se trabaja porque dentro de a lo mejor todas esas disciplinas pues no se contempla o no hay ese conocimiento porque no trata de desarrollar todas esas áreas. Y es algo que a nosotros, dentro de la práctica que hacemos, nos preocupa e intentamos por lo menos tenerlo en cuenta y tener herramientas para poder mejorarlo. Sí. Vale, en esto acabamos esta sesión de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer de vez en cuando. Si tenéis más preguntas que queréis que abordamos, podéis dejar en comentarios. Suscribiros al canal, esto nos ayuda mucho. Tenéis mucha información ahí, tenemos vídeos en inglés sobre la historia del movimiento, tenemos varios podcasts, charlas y otras cosas que os pueden interesar. Enlace a nuestra escuela va a ser debajo en la descripción y todos los enlaces pertinentes sobre nuestro profesor, de dónde venimos, etc. Y espero que os haya servido. Gracias. Hasta la siguiente ocasión.